Aló.
Claro, estás.
Claro, empezamos. Tiene la puerta.
Los jóvenes vamos a empezar la seguiría. La clase que cierra el curso, el cual ustedes empiezan hace su semana. Y vamos a terminar con este tema que es importante dentro de lo que es la macroeconomía. Y estamos hablando de la política cambiaria a nivel internacional. Cuando hablamos de estos dos conceptos, estamos precisando exactamente la dimensión de una economía abierta. Cuando trabajamos economía cerrada, quiere decir que no tenemos relación con el exterior, simplemente nos localizamos en un país. Y aquí, a diferencia de esta política, pues la política fiscal es una de las políticas que trabaja con economía cerrada. La política cambiaria trabaja con economía abierta. La política monetaria también trabaja con economía cerrada. ¿Qué quiere decir? Exactamente tanto la política fiscal como la política monetaria están destinadas a trabajar de manera local. Mientras que cuando hablamos de política cambiaria, tenemos que ver un elemento que es el tipo de cambio. El tipo de cambio tiene que ver mucho con lo que tenemos fuera y lo que está entrando en el país. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el día de hoy estos temas. Ustedes siempre van a tener dolor y inactividad. Y en el logro, pues, al finalizar el tema, ustedes cómo van a poder identificar cuál es el modelo del manejo del tipo de cambio. El tipo de cambio, para hacerles una simulación corporativa, es como una acción en una bolsa de valores. Tiende a subir, tiende a bajar, tiende a manifestarse como la dinámica en ese escenario o entorno se ve. Por lo tanto, el país tiene que controlar. ¿Y cómo lo hace? A través de un modelo de manejo. Y ese modelo de manejo vamos a ver lo que aquí. Aquí vamos a ver también cuántas clases de tipo de cambio se manejan. Te lo voy adelantando con tipo de cambio fijo, tipo de cambio flexible y tipo de cambio de relación controlada. Esto se da de acuerdo al análisis objetivo económico que cada gobierno central debe desarrollar. ¿Ok? ¿Por qué es útil este tema, al igual que las otras políticas? Porque hemos dicho que es importante dar seguridad a los empresarios y a los inversionistas. Las políticas económicas deben funcionar de manera alineada al entorno económico, dando seguridad, dando estabilidad y confianza. De lo contrario, las inversiones no van a venir y el país se va a abrir por eso. ¿Ok? Entonces, antes de empezar a ver el tema de la política cambiaria,
¿Qué hicimos la semana pasada? ¿Qué política vimos? Vimos política fiscal y política monetaria. Vimos política monetaria. ¿Y qué nos dijo la política monetaria? ¿Cuántos instrumentos tenía la política monetaria? Tres instrumentos. ¿Puedes mencionar uno de ellos? Tasa de interés. ¿Otro por ahí? Las sumas. Las sumas. Las sumas. Muy bien. ¿Otro? La venta. Falta uno. Encargo bancario. Recuerden que son tres. ¿Ok? Y estas tres, o estos tres instrumentos, ¿qué hacen con el ciclo económico? Regulan la inflación, evidentemente, pero cuando el ciclo económico no se quiere contraer o se quiere expandir, estos tres instrumentos entran a talla. ¿Ok? Entonces, es importante trabajar claramente cómo esto funciona dentro de lo que es la política monetaria. Entonces, ustedes han escuchado hablar de la política cambiaria. Nunca, pero sí imagino que el tipo de cambio, porque siempre nos hemos interesado a comprar unos dolaritos por ahí, o México. ¿Qué hacen ustedes cuando compran? Bueno, antes creo que Temo no trabajaba en soles, ¿no? Trabajaba, creo que, y Temo creo que era, en mi época creo que era, ¿ah? Alibaba. Alibaba. Alibaba era que solamente trabajaba en moneda extranjera y tenía que ver el tipo de cambio, ¿no? Si te convenía o no te convenía. Acá hay cosas que se compran en dólares. Ustedes, digamos, han visto de repente una comparación, cuánto valen dólares, cuánto es el cambio. Han visto esa situación. Por ejemplo, ustedes quieren comprar un iPhone. Cuando lo venden acá, cuando lo venden en la página web del iPhone en Estados Unidos. Entonces, no han visto ustedes y han dicho con el tipo de cambio cuánto cuesta en Estados Unidos en relación al tipo de cambio de la moneda de Perú. ¿No han hecho eso? Pues son más baratos, ¿no es cierto? Entonces, el tipo de cambio, como puede encarecer, cómo puede mantener los precios dependiendo de cómo es que fluctúa. Entonces, la política cambiaria aparece. ¿Y con qué fin aparece? Bueno, es un conjunto de decisiones, pero ¿quién las toma? Las toma el PCR, de nuevo aquí, el órgano vivo, el PCR. Y esta institución, ¿qué es lo que hace? Regula el comportamiento del tipo de cambio. Es decir, agarra el tipo de cambio como si fuera una mascota y le dice, no les despegues, vamos a pasearnos por la economía y vamos a divertirnos y a disfrutar. ¿Cómo? Consiguiendo felicidad a todos los ciudadanos en la que viven. Todo el mundo quiere estar estable, todo el mundo quiere ganar, todo el mundo quiere tener calidad. Por lo tanto, el BCR regula el comportamiento de un tipo de cambio y protege la estabilidad de la moneda y asegura un entorno favorable para el comercio exterior, ¿ok? Y la inversión. Vamos a ir viendo más adelante cómo es que esta situación se presenta. De la misma manera, la política cambiaria maneja el objetivo. El objetivo es evitar movimientos bruscos. ¿De quién? Del tipo de cambio. Nosotros tenemos una moneda de referencia que es el dólar, pero también tenemos esta moneda. En la medida en que este valor de la moneda peruana se acerque a la paridad de este dólar, estamos bien. Pero si es que esta se va alejando, estamos débiles, ¿correcto? Porque cuando más se acerca, se aprecia el sol. Mientras más se aleja, se deprecia. ¿Correcto? Esa dinámica es importante que ustedes la sepan ubicar para poder entender por qué existen a veces movimientos bruscos del cambio y de que cómo el BCR tiene que inmediatamente actuar
De lo contrario, la economía se puede enfriar, puede generar mayores costos de producción y por ende sale la inflación, ¿no? Y la inversión no es un bien en un país, tiene que estar controlada, ¿correcto? Ahora, la política cambiaria maneja propósitos. Y estos propósitos son los siguientes. El primero es estabilizar el tipo de cambio. Todos esos movimientos y esas especulaciones que pueden hacer por el tipo de cambio generan incertidumbre económica, afectan precios, distorsionan decisiones de las empresas, por lo que el propósito de esta política es que se estabilice el tipo de cambio. Vamos a ver cuáles son los mecanismos para estabilizar el tipo de cambio. El segundo es controlar la inflación importada. Si el tipo de cambio sube, ¿no?, encarece importar bienes. A la hora que vienen al país, pues los precios van a tener que subir. Y cuando estos precios suben, pues genera que la población pierda su poder adquisitivo. No va a poder comprar lo que supuestamente se tiene como objetivo para comprar. Tercero, facilitar el comercio exterior y la competitividad. ¿Qué quiere decir? Que mientras el tipo de cambio esté coherente a la realidad económica, se gana. Los exportadores van a ser más competitivos, querer exportar, van a recibir moneda, van a seguir generando más económico dentro de su gestión empresarial, ¿no? Las importaciones no se pueden encarecer excesivamente, van a estar controladas, se traen y los precios que se presentan en el mercado también son controlados. Entonces existe un balance entre lo que es exportaciones e importaciones. No puede haber estos flujos completamente diferentes, lo que hace que el país no pueda manejar sostenibilidad económica. Finalmente, preservar la confianza y estabilidad financiera. Hay que dar seguridad aquí a los gobiernos, a las empresas y bancos para que la volatilidad no esté generando desventajas económicas, ¿no? Por ejemplo, muchos salieron en una época, no sé si ustedes recuerdan, todos los préstamos hipotecarios salían en dólares, no salían en soles. Todos salían en dólares. Era un dolor de cabeza, porque aparte que existía la tasa de interés que esto podía subir, a veces el dólar se depreciaba con respecto a la moneda. Entonces podía sostener menos golpes si estaba más dólar y pagar una deuda, ¿no?, de un inmueble en dólares era terrible. Eso cambió. Ahora, prácticamente, ¿qué es lo que hace? Los préstamos los dan en moneda local, el sol. Y ahora un departamento te vale en soles, ya no te vale en dólares. Esto hace que la economía maneje, de cierta manera, la confianza y la estabilidad financiera en todos los aspectos con el reformista. Desde construir un inmueble, aquel que hace un proyecto de inversión o aquel que quiere, pues, generar algo proyecto. Entonces, la gran pregunta es cómo se define el tipo de cambio. Nos rascamos la cabeza y decimos, bueno, el cambio debe estarse fijando dependiendo de cómo se actúa el mercado. O cómo es que también se puede trabajar el ajuste de este tipo de cambio. Entonces empezamos a hablar primero con la economía abierta. La economía abierta trabaja todo el tema de qué compramos del extranjero, porque de todas maneras necesitamos. Un país no produce el 100% de lo que necesita. Tiene que comprar del extranjero lo que no produce. Y en ese sentido, pues pueden haber bienes de consumo, pueden haber insumos y pueden haber bienes de capital. Cualquiera de estas categorías son las que necesitamos cubrir fechas de producción. En ese sentido, ¿para qué utilizamos el tipo de cambio? Para comprar razón. Así de simple. Entonces, una manera
de poder saber cómo se fija el tipo de cambio es ver qué tanta relación tenemos con economía abierta, con exterior, con el comercio, qué es lo que importamos, qué es lo que no producimos y que necesitamos cubrir. Entonces, tenemos que convertir nuestro sol en dólares para poder comprarlo. Esto permite, de alguna forma, calcular cuáles son los costos de importación. Porque importar es un costo. Y ese costo, ¿a quién se lo traslada? Al cliente. El cliente es el que finalmente paga. Son muy altos los costos, pero no lo va a pagar el cliente. Y los márgenes de ganancia serán competitivos. Entonces, para que exista el tema de la competitividad, tiene que regularse este tipo de cambio. ¿Ok? Entonces, esto hace de que si el dólar sube, importar suele ser más caro. Una ley. El dólar sube, importar resulta ser. ¿Ok? Ahora, si nosotros queremos ver cómo se define el tipo de cambio, podemos ver lo siguiente. Ustedes ven aquí, un dólar es una moneda extranjera. Aquí representa el dólar estadounidense. Y al otro lado, moneda nacional, es el sol peruano. Lo que siempre vamos a tener en nuestra economía es que en el mercado de la economía abierta siempre hay una referencia de una moneda fuerte. ¿Y cuál es la moneda fuerte en el comercio exterior? El dólar. Por excelencia el dólar. La mayoría de las transacciones, no solamente de este país, sino de muchos países, el dólar es el que prevalece. Por lo tanto, siempre se compara con qué tanto valor tiene ese dólar con respecto a la economía país. Y se trata un referente valor. En el Perú, un dólar vale 3.70 en promedio, entre subidas y bajadas. Por lo tanto, el tipo de cambio es el precio de una moneda expresado en términos de otra moneda. ¿Qué nos indica? Significa que se necesitan 3.70 soles para comprar un dólar. Así de simple. ¿Ok? Entonces, el tipo de cambio puede variar según la oferta y la demanda en el mercado. Entonces, existe oferta dólares y existe demanda de dólares. Así como hay oferta monetaria de soles, también tenemos la oferta del dólar, la demanda del dólar en el mercado local. ¿Qué hace esta situación? Que prevalece que al momento en que el dólar, ya nosotros tenemos claro que es la moneda que representa el intercambio comercial de bienes y servicios, pues es la aceptada por el país a la hora de exportar o importar. Y es ahí donde las divisas pueden importarse. ¿Ok? Entonces, si queremos ver el comercio exterior, tenemos que ver dos puntos. Uno es exportaciones y otro es importaciones. ¿Ok? ¿Qué saben de las exportaciones? ¿Quién me puede decir qué saben de exportaciones? Nosotros somos exportadores como países. Exportamos. Exportamos. ¿Mm? Pescado, ¿qué más? Frutas, ¿qué más? Faltas. Exportamos vegetales, exportamos alimentos, pero también exportamos algo principal. No, minerales. De minerales. ¿Ok? Entonces, es importante tener en cuenta de que las exportaciones no solamente vienen de bienes, sino también de servicios producidos en el país que se venden al exterior. ¿Cómo impacta el tema de las exportaciones en la política cambiaria? Que mientras más exportaciones haya,
la oferta de divisas va a aumentar. Si aumenta la oferta de divisas, presionan a que el tipo de cambio baje. Esto hace que el tipo de cambio sea más estable y que la balanza comercial sea positiva. ¿Qué es la balanza comercial? Es la diferencia de lo que es la exportación menos la importación. Porque en un flujo de caja es ingresos menos egresos y te da un saldo. Ese saldo también se representa en la balanza comercial. Yo tengo tanto de exportaciones, ¿no?, que va a ingresar dinero, tanto de importaciones que va a salir dinero. La diferencia es el saldo de la balanza comercial. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de un tipo de cambio alto para exportadores? Por cada dólar recibo que tiene más soles. Sus productos se vuelven más competitivos. ¿Qué pasa con las importaciones? Es al revés. Las importaciones son los bienes y servicios comprados en el extranjero. El impacto en la política cambiaria es que va a aumentar la demanda de dólares. Y al aumentar la demanda de dólares, presionan a que el tipo de cambio sube. Si el tipo de cambio sube demasiado, encarecen insumos importados, por lo tanto, suben los precios. Suben los precios. Y a la economía no le favorece que suban los precios. ¿Qué ventajas de un tipo de cambio bajo para importadores? Compran dólares más baratos. Importar se vuelve más económico. Entonces, yo no puedo favorecer un escenario, o el Estado no puede favorecer un escenario y descuidar el doble de esas exportaciones. Entonces, tiene que conseguir el balance, tiene que conseguir la estabilidad. Y eso es lo que tiene como propósito la política cambiaria. Un momento, la balanza comercial tiene que estar nivelada, ni para un lado ni para el otro lado. Tiene que manejarse económicamente. Ahora, veamos entonces el concepto de balance de pagos. ¿Han escuchado lo que es balance de pagos en el colegio? Tal vez han enseñado en algún curso de economía o algún curso que ustedes hayan llevado, porque ustedes deben estar en el sexto ciclo. No, tercer ciclo, tercero. Ah, tercero. Pensé que ya estaban en el sexto. Bueno, entonces, dentro de estos tres ciclos que ya han llevado, este es el tercer ciclo. Dentro de estos dos ciclos no hay ningún curso que haya referido este concepto de balance de pagos, ¿no? Balance de pagos tiene que ver con la economía abierta y este tema de balance de pagos tiene cuatro propósitos. El primero es registrar todas las transacciones económicas del país en el mundo. ¿Aquí qué significa? Que la balanza de pagos funciona como un estado financiero internacional del país. Cuando ustedes lleven contabilidad, van a saber que las empresas llevan estados financieros. Esos estados financieros tienen que ver en reflejar la salud financiera de una empresa. Quiere decir que está dentro de los estándares de eficiencia operativa, tiene buena rentabilidad, ¿no? Lo mismo hace la balanza de pagos. La balanza de pagos refleja eso al mundo externo, que dice, el Perú tiene salud económica, tiene salud financiera, ¿no? Entonces, este documento te permite a ti registrar todas las transacciones económicas del país. ¿Y cuáles son esas transacciones económicas? Exportaciones, acciones, servicios, inversiones, préstamos, pago de deuda, remesas, etc. Pero, ¿para qué sirve? Se dirá, ¿de qué sirve? Pues sirve exactamente para saber cuántas divisas entran y cuántas divisas salen. Porque el BCR va a estar mirando sobre esa situación. Y cuando hay mucha fluctuación brusca dentro de lo que es, entra más, entra menos, el tipo de cambio se refiere. Y es ahí donde el BCR
actual. Dice, voy a comenzar a aplicar técnicas que nivelen esta situación. Ejemplo, el Perú exporta más de lo que importa, la balanza registra esa riqueza. Y el BCR será por. ¿Ok? Veamos aquí algunos puntos rápidos sobre todas estas transacciones económicas, cómo uno puede entender. Si yo quiero ver la categoría de exportaciones, entra o sale, entra. Si es que Perú vende cobre a China por una cantidad de millones. ¿Cómo sé que sale? Con las importaciones. Perú compra maquinaria alemana por una cantidad de dólares de millones. Entonces, si yo exporto, entro divisa. Si yo importo, sale divisa. Y eso es lo que quiere registrar la balanza de pagos. La balanza de pagos no quiere perder esa trazabilidad que hay del país con el mundo externo, con la economía real. Segundo, servicios. Hay turismo, transporte, seguro. Entra o sale, entra. Vistas extranjero gastan 30 millones en. ¿Se dan cuenta lo importante que es favorecer el turismo? Habilitar las condiciones para que el país sea un open house de todos los extranjeros que vengan, gasten y todo ese dinero entre. A veces uno no se da cuenta, ¿no? Uno va a revisar para acá, el turismo se llena de. Sí, la idea económica o el fin económico es que ese dinero bien se divisa. ¿Cómo pueden salir servicios? Por ejemplo, aerolíneas extranjeras repatrian utilidades por millones. Podemos tener algunas aerolíneas, pero no sé por qué si no me equivoco, es chileno, ¿no? Todo lo que ellos traen aquí sale para su sede. Y eso se tiene que registrar, porque forma parte, esa compañía forma parte del sector económico de este país. Obviamente de que van a pagar sus impuestos como corresponde de la gente. Pero existe esta situación, va a salir ese dinero, entonces se tiene que registrar, ¿no? El BCR comienza a observar que está saliendo esa cantidad. Inversiones, hay inversión extranjera directa y cartera. Entra o sale, entra, por ejemplo, si Toyota invierte 50 millones en Perú. La inversión directa extranjera. Dice, acá se va a gastar, acá va a estar ese dinero. Sale, Alicor compra empresa en Ecuador por 5 millones. Si hay una empresa peruana que quiere comprar otra corporación en el extranjero, pues sale dinero. Y eso también se tiene que registrar como inversiones. Tenemos préstamos internacionales. Por ejemplo, si el Banco Mundial no nos presta dinero, ese dinero entra. ¿Y por qué entra si el banco no presta? Porque hay fecha presupuestaria. Ya ustedes han visto en la política fiscal que puede existir déficit fiscal y no cubre. Hay muchas maneras. Y una de las maneras es pedir préstamo al extranjero porque se supone son más baratos los intereses. Pero hay que evaluar financieramente si por qué. Pago de deuda externa. Entra o sale. El gobierno paga 80 millones en intereses de deuda externa. O sea, así como te prestan, tienes que entonces entra y que se va, ¿no? Remesas peruanos en Estados Unidos envían 45 millones a Perú. Extranjero sale, ¿no? Extranjero en Perú envía 6 millones a Colombia. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo lo que es remesas es que son los patriotas que están afuera y que vienen, que dan su dinero a la familia, o aquellos no domiciliados peruanos que residen aquí y que también hacen lo mismo, sacan el dinero para sus familias en tu país. Entonces, la balanza de pagos hace estos registros de transacciones. ¿Ok?
El segundo punto es de que la balanza de pagos mide la posición externa del país. Entran o salen más dólares. Una cosa es registrar estas opciones y otra cosa es que te des cuenta qué tanto más sale. ¿Sale más dólares o entra más dólares? Porque ese es el fin de la balanza de pagos. En este sentido, pues, nos dice, ¿no? Si el país está recibiendo más dólares, se genera superávit. Si está perdiendo dólares, genera. Entonces, cuando la balanza de pagos va a salir positiva, quiere decir que hay un superávit. Y ese superávit es reflejo de fortaleza económica. Pero si sale un déficit, es dependencia financiera externa. Así como en el banco nos mide por lo que ganamos, porque no podemos cubrir, porque el banco era de todo. Esto es prácticamente el reflejo que muchos países necesitan para saber si pueden tener confianza en el y hacer operaciones económicas. ¿No? Un ejemplo es, si salen muchos dólares por pagos de deuda, pocos entran por exportaciones, la posición externa se divide. ¿Recuerdan? No sé si ustedes han escuchado. Yo estaba hace ustedes en el tercer ciclo de deuda pública enorme. Habíamos contraído con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Era terrible. Los presupuestos no se podían trabajar. La política fiscal era tremenda. Hubo hiperinflación. Pero con este si ustedes preguntan a sus papás en la época que vivieron la hiperinflación, voy a decir que fue un desastre. Entonces ese caos es lo que no se quiere también, ¿no? Por eso es importante ver un superávit, ¿no? Para fortalecer la economía. Cuarto, ayuda al Banco Central a tomar decisiones cambiarias. Y aquí entra el tema de la política cambiaria. La balanza de pagos, como instrumento, ayuda al Banco Central de Reserva a diseñar su política cambiaria. Así es. ¿Cómo le va a ayudar? ¿No? Saber si se compra o vende más dólares. Después, evaluar si el tipo de cambio debe dejarse fluctuar o estabilizar. Tercero, detectar presiones de demanda u oferta de divisas. Y cuarto, decir si se deben acumular reservas internacionales, porque es otro detalle importante en la economía, la famosa RIM, que son reservas internacionales N netas. Y ustedes en algún momento que estudian contabilidad van a estudiar un ratio que significa cobertura financiera. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tanta fortaleza tiene la empresa para poder cubrir sus gastos financieros? Lo mismo hace el país. Tiene que dar cuentas de qué tantas reservas internacionales tiene para hacer frente a las deudas que posiblemente maneje el país. ¿Qué tanta capacidad puede tener para soportar un escenario de 6 meses entre exportaciones e importaciones y una economía abierta? Por eso es importante las reservas internacionales. Y es lo que la mayoría de los países protegen. ¿Por qué? Porque un RIC o una reserva internacional neta es como un activo. Esto es un activo. Lo que ustedes tienen en sus cuentas, como ustedes saben, por la categoría que tienen ustedes, es un activo. Mi sueldo que yo lo deposito en mi cuenta es un activo. El auto que yo compro es un activo. Entonces, este tema de activos es importante definirlo no solamente a nivel de país, sino también a nivel de empresa y también a nivel personal. Conforme ustedes vayan avanzando, van a comenzar a trabajar sus activos. Y eso también lo hace el país. ¿Ok? Entonces, veamos el último punto. La balanza de pagos previene crisis externas
y mantiene la estabilidad económica. ¿Cuáles vendrían a ser esas señales de alerta? La siguiente: curva de capitales, caída fuerte de las exportaciones, subida de la deuda externa, problemas de financiamiento, riesgo bancario. Todo eso se puede estimar cuando uno ve una balanza bajos. ¿Ok? ¿Por qué es útil? Porque permite actuar antes de una crisis en dólares. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un dólar y valor de moneda se acerca, muy bien. Si se aleja, estamos fritos. Y ahí es donde existe la crisis de dólares. Porque se comienza a depreciar la moneda. No vale nada. ¿A qué caso nos referimos? Que llegó un colapso. ¿A qué? ¿A qué? Tienes que agarrar, pues, yo lo porque te ibas con $200 allí y creo que vivías 2 semanas allá. ¿Entiendes? Sí. Entonces, veamos cuál vendría a ser la estructura de pagos, ¿no? Perdón, la estructura de la balanza de pago. Uno dice balance de pago, pero la balanza de pagos tiene una estructura. Y esa estructura es balanza por cuenta corriente, balanza de capital, balanza financiera, errores y comisiones. Dentro de cada componente hay subcomponentes. Desde los más importantes en trabajar estos son componentes es la balanza por cuenta corriente, que trabaja la balanza comercial, que trabaja la balanza de servicios, las rentas y transferencias corrientes. Lo que hace es que todos estos subcomponentes reflejen siempre un saldo, que tanto empezó, que tanto salió. ¿Okay? La balanza de capital, pues, es la suma de la balanza de cuenta corriente más otros ingresos o gastos externos que se den. Y la balanza financiera, pues, tiene que ver con el tema de inversiones, derivados financieros, y movimiento neto de reservas. Y también, a través de su entrada y salida, determinan los saldos. El tema de errores y omisiones son ajustes contables que ya hace la economía para que ésta pueda establecer algo así como, por ejemplo, la diferencia de cambio que hacen las empresas, positivo o negativo, ¿no? Son ajustes que se hacen. Ya más adelante en contabilidad ustedes de repente lo podrán ver. Entonces yo les presento aquí un ejemplo de cómo es la balanza de pagos. La balanza de pagos tiene un título, está definida por la moneda, en este caso está definida por dólares, tiene su estructura, tiene su cálculo por trimestres, por años. Entonces es importante que este documento se sepa leer. Todo documento financiero deben ustedes aprenderlo a leer. Cuando ustedes estudian contabilidad, les van a enseñar estado financiero. La idea es que ustedes no lo hagan, porque ninguno creo que quiere estudiar contabilidad. ¿Hay alguien que quiere estudiar contabilidad acá? No. Lo que ustedes, o lo que se les pretende a ustedes es que ustedes sepan leer documentos. Cuando les entregue un documento con estados financieros, ustedes entiendan. Agarren y digan, la salud financiera de esta empresa está mal. ¿Por qué dicen que está mal? E inmediatamente tú defines por qué no. Lo mismo es con la balanza de pagos. Es un instrumento, es un documento. Y ese documento tiene que ustedes saberlo leer. Entonces, ¿cómo leemos ese documento? Lo leemos de manera. La primera que vendría a ser la primera que es la parte de cuenta corriente, maneja esto. Todos estos puntos suman bienes, servicios, hay ingreso primario e ingreso secundario. Después vamos a ver qué significa eso. Y lo que hace esta balanza en cuenta corriente es medir si el país recibe más o paga más al resto del mundo en temas de comercio, servicios, rentas y transferencias. Aquí hemos observado de que
En el caso del año 2022, hubo negativos. ¿Puede existir negativo? Sí. ¿Y por qué se dio ese negativo? Porque dentro de la estructura que maneja esta balanza de cuenta corriente, hay un ingreso primario que pesó como déficit. Y eso uno lo tiene que observar aquí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Eso lo que hace el DCR. El DCR comienza a decir, el ingreso primario por general, los servicios, ¿por qué están generándose de esa forma? No han implementado mejores ingresos para producir mejor un resultado. Entonces, de esa forma, se comienza a analizar qué es lo que está pasando. Luego, tenemos la segunda, cuenta financiera. Y en la cuenta financiera, pues registra cómo se financia la economía frente al exterior. Y aquí tenemos la posición acreedora y la posición deudora. Si salió negativo, como se observa aquí, pues estamos en una posición deudora. No lo conviene. Entonces el BCR lo observa. Dice, ¿qué está pasando aquí? Y también se ve la estructura. Y la que hace que predomine este negativo es la del sector privado. ¿Qué pasó en el sector privado? Entonces tenemos claro de que hay que indagar cuál es la que vulnera el resultado de este instrumento. De esa manera ustedes tienen un punto 3 donde hay errores y omisiones netos, que son ajustes del saldo propio de este instrumento. Pero en el punto 4, es este que se ve acá como resultado, es la suma del 1, del 2, perdón, 1 menos 2 más 3. Y aquí hay un resultado. Pero para el siguiente año se observa que hay unas pequeñas mejoras. Porque el DCR ya es la línea. El DCR ya trabajó la economía y postuló a mejorar estas posiciones. Entonces se observa que hay resultados positivos. ¿Sí? Y las reservas internacionales, ustedes ven aquí, siempre se van registrando. Y tienen también una posición con respecto al PBI. Esas posiciones son relativas. Y no hay un porcentaje óptimo. Pero sí se puede dar una referencia. Cuando estas pasan de 25 con respecto al PBI, pues se genera una sostenibilidad económica moderada y fuerte. Le interesa al país externo entender eso. Este país tiene reservas internacionales, no está sin ahorros, se podría decir de otra manera. ¿Ok? Entonces, es importante tener en cuenta cómo es que el Banco Central de Reserva puede ir mejorando las posiciones en la balanza de pagos, sabiendo cómo ingresa y cómo sale el dinero. ¿Ok? Veamos ahora el tema de ingreso primario y el ingreso secundario. Aquí hay dos diferencias puntuales. Cuando hablamos de ingreso primario, se genera por trabajo o capital. Ustedes deben haber escuchado todo el tema de domiciliado y no domiciliado. Yo, por ejemplo, si es que trabajaría en el extranjero, sería un no domiciliado. Y el país me estaría pagando a mí, o la empresa me estaría pagando, si es que yo estoy en otro país. Viceversa también puede suceder. Entonces, esta situación de ingreso primario, que vendría a ser la salida o la entrada de un domiciliado en un tema de trabajo o un tema de capital, es un ingreso primario. Entonces, lo que sale o lo que entra, no domiciliados dependiendo de las coyunturas existentes, hace un balance. Pero, ¿qué es el ingreso secundario? Aquí estamos trabajando en esa relación, ¿no? Estamos trabajando las donaciones y estamos trabajando ayudas o transferencias. Es decir, es lo que va y lo que viene, pero no necesariamente está supeditado al servicio. ¿Correcto? Entonces, es importante distinguir estos dos, y estos dos finalmente también cuadran a balance, que puede ser positivo o negativo. Ahora, ¿cuál es la diferencia clave con estos dos conceptos?
El ingreso primario es dinero por trabajo capital. Por ejemplo, si una empresa extranjera en Perú envía utilidades a su país. Ingreso secundario, dinero transferido sin contraprestación. Un peruano en el exterior envía dinero a su. Ahora usted dirá, ¿por qué está estos conceptos en la balanza de pago? Porque registra operaciones entre residentes que son domiciliados, no residentes que son no domiciliados. Así es. También incluye rentas, intereses, dividendos, remesas y otros conceptos. Por lo tanto, en cuenta corriente se debe sumar bienes y servicios, pero también hay que sumar ingreso primario e ingreso secundario. ¿Correcto? Ahora, miren aquí, la balanza comercial, perdón, la balanza de pago por cuenta corriente. Habíamos dicho de que tiene tres componentes principales. Una es cuenta corriente, otra es balanza de capital y otra es balanza financiera. Cada uno de estos maneja diferente. Vamos ahora a revisar la balanza por cuenta corriente. La balanza por cuenta corriente trabaja estos componentes que ya los hemos mencionado y se vuelve a repetir para que ustedes puedan focalizar correctamente. En la balanza comercial, el tema de exportaciones de importación entra cosa, por ejemplo, el más que suficiente, ¿no? En el tema de turismo, en el tema de servicios, es compra y venta de servicios en el exterior, también entra o sale, y hemos visto el caso. Entra o sale dependiendo de la coyuntura. El tema de rentas, que son rentas de factores, puede haber pago o dos por uso de factores, intereses, utilidades, salarios. Por ejemplo, entra y las extranjeras envían 50 millones de utilidades a sus matrices. Vale, ¿no? Un peruano trabaja en Chile y envía 5.000 a Perú. Entra. Transferencias corrientes, envío o recepción de dinero sin contraprestación. Remesas, donaciones, porque entra o sale. Peruanos en Estados Unidos envían 45 millones a sus familias. Colombianos en Perú envían 6 millones a su país. Viceversa. ¿Y cómo se registran estas operaciones? A través del sistema bancario y a través de estas empresas que ayudan a hacer estas remesas. Pero, y estas remesas son registradas en EADS. ¿Correcto? Ahora veamos la balanza de capital, que es otra de los componentes. Y en la balanza de capital tenemos transferencias de capital, contratación de deuda, activos no financieros, migrantes, tratado de activos y donaciones para inversión. ¿Cómo entra, cómo sale? Pues dependiendo del ejemplo. En transferencias de capital, entra, la Unión Europea dona 15 millones al Perú para impresión ferroviaria. Hay donaciones, hay donaciones. No. Hay donaciones para el Perú. Esas donaciones también se tienen que registrar. No se puede copiar. ¿Ok? Tal, entrega 3 millones a Haití para ayudar por un desastre. El Perú también ayuda. Allí con su pobreza, como ustedes la pueden decir, ¿por qué está dando dinero? Si es que nosotros lo necesitamos. Pues se hace. También se hace. ¿No? Si recibes, das. Déjale todo lo que recibas en algún momento que da. ¿No? Activos no financieros, vale, empresa peruana compra derechos mineros en Chile por 5 millones. Entra empresa canadiense otra licencia de software peruano por 2 millones. Y así hay una variedad de ejemplos dependiendo de la subcategoría que es importante que ustedes revisen antes. ¿Ok? Tenemos la balanza financiera, esta era la balanza capital, y la balanza financiera tiene que ver con inversión u otras inversiones, con créditos y inversiones en depósitos, que también postula a entrar o salir dependiendo del ejemplo.
Depende mucho de lo que suceda como transacción internacional, porque esas son transacciones internacionales. Cada transacción internacional pues te lleva a una posición de entrar o salir, pero te subcategoriza y categoriza dentro de la balanza de pagos. ¿Okay? Entonces es importante que ustedes cuando vean balance de pagos sepan cuáles son las categorías y cuáles son sus componentes o categorías y cuáles son sus subcategorías por cada categoría. Ahora, tenemos que tener claro que el país siempre está identificando qué es un activo y qué es un pasivo. Pero importante aquí es que el BCR trabaja las RIN, que vendrían a ser las reservas internacionales netas. Estas, por su naturaleza, siempre son activos, nunca es pasivo. ¿Ok? Siempre son activos. ¿Qué otra característica se tiene como activos o como pasivos? Cuando hay una inversión directa extranjera, es un activo que peruanos inviertan afuera. ¿Okay? Es un pasivo que extranjeros inviertan en Perú. Cuando hay inversión de cartera, es un activo. Peruanos compran bonos, acciones del exterior. Es un pasivo. Extranjeros compran bonos y acciones peruanas. Entonces, las posiciones son bien claras. Cuando es un activo pasivo. En el tema de préstamos u otras inversiones. Es un activo si Perú presta al exterior. ¿Por qué? Porque después lo va a cobrar. Pero es un pasivo si Perú recibe préstamos del exterior. Como lo que ustedes de repente en contabilidad verán más adelante. Si hay un préstamo, se pone en pasivo. Y si yo doy un préstamo a un tercero, como ejecutivo, porque me pertenece, momento va a regresar como activo. Pero una deuda es un pasivo. Y hasta que yo no la cancele, deja de ser pasivo. ¿Okay? Entonces, es importante definir cómo es un activo y un pasivo en un país. ¿Ok? Entonces, veamos ahora acá cómo después de ver la balanza de pago, un instrumento que va a ayudar al BCR a aplicar o diseñar política monetaria, pero política cambiaria, la política cambiaria trabaja con el tipo de cambio y tiene estas tres técnicas. Una de ellas es que el tipo de cambio sea flexible, otra que el tipo de cambio sea fijo y otra que el tipo de cambio sea controlado. Son tres posiciones que trabajan el BCR con el tipo de cambio en el mercado, ¿no? Normalmente los países dejan que el dólar o el tipo de cambio se establezca por sí solo entre la oferta y la demanda de esa moneda, pero no siempre es así. Entonces, la primera es la que refiere esta posición. Vamos a revisar cada una de ellas. Cuando el tipo de cambio es flexible, es también conocida como flotación limpia. ¿Ok? Tiene que entender estos dos conceptos literales que son lo mismo. Si el tipo de cambio es flexible, se trata de una flotación limpia. ¿Y qué dice? Que va a depender de la oferta y la demanda. Pero hay unas características importantes a tomar en cuenta cuando el tipo de cambio es flexible. El precio del dólar se ajusta por oferta y demanda. La segunda característica quiere decir que el Banco Central no compra ni vende divisas para fijar el precio. Aquí no interviene el BCR. Simplemente déjalo ser al tipo de cambio. Déjalo que se manifieste. Que su oferta y demanda maneje el equilibrio. Pero está ahí mirando, está ahí observando. No interviene. ¿Y quién es el que interviene? Simplemente el mercado lo determina. Pero si el mercado no reacciona, pues ahí es donde entra. ¿Ok? Entonces, cuando el tipo de cambio es flexible,
Cuando aumenta, el tipo de cambio sube. Si la oferta aumenta, el tipo de cambio baja. Estas posiciones son las que pueden estar generando apreciación o depreciación del tipo de cambio con respecto a la moneda local. ¿Ok? Entonces, esta primera no interviene el BCR, se da por sí sola en el mercado para que equipo se llama flexible, pero también se llama fluctuación libre. Cuando sucede esta posición, ahí es donde interviene el BCR. Y ese tipo de cambio se llama fijo. El BCR va a comenzar a trabajar esa característica. Va a utilizar el tipo de cambio fijo. ¿Qué significa? Significa que cuando hay un exceso de oferta de dólares, el tipo de cambio tiende a bajar. Por lo tanto, el BCR compra dólares inyectando sobre ese economía. La idea es mantener el tipo de cambio fijo. ¿Qué pasa al revés? Ya no hay exceso de oferta, sino hay exceso de demanda. El BCR vende dólares retirando sobre la economía y se mantiene el tipo de cambio. Es decir, cuando esta situación se presenta, el BCR se pone mosca, porque ya el mercado no está balanceando por sí solo el tipo de cambio. E inmediatamente actúa. ¿Y qué hace? Compra o vende. ¿Para qué? Para mantener un tipo de cambio fijo. Ese es su objetivo. Evitar esas fluctuaciones bruscas del tipo de cambio. ¿Ok? Entonces, el BCR interviene a través de compras o ventas de divisas, el tipo de cambio se mantiene estable, deseado y brinda previsibilidad a empresas, inversionistas y la economía. Porque si una empresa, por ejemplo, va a importar un equipo o un activo fijo y el dólar se dispara, le cuesta más traer esa tecnología. Y los costos de producción aumentan, y los precios aumentan, la inflación aumenta. Entonces hay que tener mucho cuidado. Finalmente, el tipo de cambio podemos ubicarlo dentro de lo que es apreciar y depreciar. Y esto es lo que ustedes tienen que entender. Cuando el tipo de cambio se aprecia y cuando el tipo de cambio se deprecia. Y yo ya les he dicho, se aprecia mientras la paridad de la moneda local se iguala a la paridad de la moneda extranjera. Mientras que más se acerca el valor al mismo dólar, se aprecia. Mientras más se aleja, se deprecia. Es así de simple. Y eso, pues, y eso también se debe pagar, ¿no? Entonces, ¿qué hace el BCR? El BCR cuando se aprecia, compra dólares con soles, disminuye la oferta de dólares y el precio del dólar vuelve a subir y se regresa a un punto. Cuando se deprecia, pues vende dólares, aumenta la oferta, el precio vuelve a bajar y se regresa al nivel. Entonces, hace esta dinámica, diseña esta estrategia. ¿Ok? Ahora, el último cambio que tenemos, el último tipo de cambio que tenemos es de la flotación controlada. Y aquí también se le conoce como flotación administrada o flotación sucia. ¿Ya? ¿Qué características tiene? El mercado determina el tipo de cambio, el BCR interviene solo cuando hay movimientos excesivos y no busca fijar un valor exacto, sino reducir la volatilidad. ¿Ok? ¿Cómo funciona? Está el mercado, está el tipo de cambio y también interviene el BCR. Entonces, estos dos intervienen. En el primero, que era flexible, solamente intervenía el K. En el segundo, que era fijo, intervendría el BCR. Pero en esta controlada interviene el mercado y el BCR para establecer
un tipo de cambio flexible, pero con estabilidad. ¿Ok? ¿Cómo se puede ver esto? De esta manera. Hay una franja superior y una franja inferior. Y aquí está todo el circuito de subida y baja. Le da umbrales. Agarra y dice, de esto no comenzamos. Dejamos al mercado que vea cómo se controla, pero si se pasa, ahí entra aquí el deseo. Mira un manazo al tipo de cambio y lo hace entrar en la zona que debe correr. Estos límites lo pone el deseo dentro de la estructura trabajada en seguimientos y comportamientos antiferiores. ¿Ok? Entonces, el dólar más caro, las importaciones se hacen más costosas y hay mayores costos de producción y hay aumento de precio. Por eso es que el BCR trabaja la política cambiaria para que esto no pueda suceder. Porque si hay inflación, pues estamos fritos. Es decir, por el aspecto de la economía abierta, también se puede tener la consecuencia de inflación, que ya hemos visto que a través de la política fiscal y a través de la política monetaria, también se trata de controlar los precios locales. Por eso existe la política económica, chicos. Por eso que el gobierno trabaja políticas económicas y es multidisciplinaria. Debe ser mercado, institución fiscal que es el Ministerio de Economía y Finanzas y todas las demás instituciones que deben trabajar con ese objetivo de estabilizar la economía y tener seguridad en el entorno económico para que los inversionistas vengan, pongan su dinero, empresas crezcan, la gente tenga trabajo y todo lo demás comienza a generar efectos multiplicadores. ¿Ok? Entonces, ahora veamos algunas premisas para trabajar respuesta. Si yo, por ejemplo, digo, en el Perú el tipo de cambio funciona o se determina bajo el libre mercado, ley de oferta y demanda, con la intervención del Banco Central de Reserva a fin de evitar fluctuaciones bruscas tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿cuál de las tres sería? ¿Rotación controlada, fijo o flexible? No, controlada. ¿Ok? Veamos ahora acá. ¿En qué parte de la balanza de pagos se registran exportaciones e importaciones? ¿En la A o en la B? ¿Por qué se registra en la A? Porque en la A está la subcategoría de balanza comercial y la balanza comercial tiene que registrar exportaciones e importaciones. Segundo, ¿dónde se incluyen las transacciones financieras internacionales como inversiones extranjeras, directas o préstamos entre países? ¿En la A o en la B? Aquí viene el examen, ¿ah? Así que tienen que ser muy precisos al momento de saber exactamente dónde está la correspondiente coyuntura que debe presentar y apoyar el concepto. Entonces se da en cuenta de capital. ¿Ok? Acá, ¿en qué parte de la balanza de pagos se anotan los ingresos por servicios como el turismo y los pagos de servicios como el seguro? ¿En la A o en la B? En la A. ¿Ok? Entonces, de esa forma, ustedes tienen que ir manejando correctamente cada, cada, este, cada política que hay con respecto a la monetaria y a la cambiaria. Son las tres principales. Existen otras políticas abiertas por ahí, pero las que trabajan, ¿no?, el entorno económico con el objetivo de estabilidad, con estas tres políticas que son importantes. Entonces, ¿qué hemos visto hoy día?
¿Qué política hemos visto hoy? Cambiario. Cambiaria. ¿Cuántos tipos de cambio tenemos en la cambiaria? En el tipo de cambio. 3. ¿Cuáles son? Dime uno. ¿Perdón? No, el tipo de cambio. Hay 3. ¿Cuál es uno? Dime uno. ¿Perdón? No, no, no. Tipo de cambio fijo. ¿Qué más había? Flexible. Flexible. ¿Qué más había? Y Y controlar. ¿Ok? ¿Dónde interviene el mercado y el BCR? ¿Mm? ¿Dónde interviene el mercado y el BCR? ¿En qué tipo de cambio? ¿Fijo, flexible o controlado? Controlada. ¿Dónde interviene solamente BCR? Fijo. Y el mercado en la flexible. ¿Ok? Así de simple. Ok, chicos. Luego, ¿para qué necesitamos la balanza de pagos? Así es. Así es. ¿Le sirve al BCR la balanza de pagos? Sí. Sí. ¿Para qué? Para que no se devalúe la moneda, que es un fin de diseñar la política monetaria. ¿Ok? Diseña la política monetaria para que no se devalúe o deprecie la moneda. ¿Ok? ¿Cuándo es apreciación? cuando estamos en control. Perdón. Cuando está más Cerca de al dólar. ¿Cuándo es depreciación? Cuando se va. Ya no lo quiere. Se pelearon. Se divorció. ¿Ok? Listo, chicos. El fin de las políticas es estabilidad macroeconómica. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que viene en el examen? En el examen va a venir la posición de los 3 últimos temas que hemos trabajado. La primera que es ingreso, consumo y ahorro, que eso sí les invito y animo a que revise de manera puntual, porque es una fórmula, ¿ok? El ingreso está condicionado al consumo más el ahorro. Y tenemos ahí dentro de este concepto las profesiones marginales. Una es de consumo y otra es de ahorro. ¿Y ambas cuánto deben sumar? Entonces, tenemos claro que en el ejercicio de cualquier individuo que gane tanto, siempre va a manejar una proporción marginal a ahorrar, pero también a consumir. Normalmente, ¿cuál es mayor? ¿La de consumo o la de ahorro? La de consumo. ¿Esta a cuánto puede llegar? A 0,75 en la mayoría de veces. Y 25, 0,25. Cuando trabajamos, entonces le pongo como para desarrollar. Va a venir un pequeño ejercicio que, porque ese tema siempre es el tiempo de preparación. Pero va a venir algo muy pequeño. O sea, si revisa los ejercicios, van a poderlo resolver sin ningún problema. Luego viene de la política fiscal, ¿ya? Que es impuestos y gasto público. Recuerden que esta política fiscal maneja dos posiciones, contractiva y expansiva. Entiendan correctamente cuándo la política fiscal tiene que entrar de manera contractiva y expansiva. Tienen que tener claro estos dos conceptos y cómo es que dimensionan en la macroeconomía. ¿Qué hacen los impuestos cuando suben? ¿Qué hacen los impuestos cuando bajan? ¿Cómo actúa el gasto público? ¿Cómo baja el gasto público? ¿Quiénes afectan? Empleo, PBI, etc. Todo eso está en las diapositivas. Tienen que saber exactamente cuál es el efecto que genera una posición de alza o de baja, dependiendo de los instrumentos de cada política. Luego pasamos a la política monetaria.
Y en la política monetaria también hay una posición contractiva y expansiva. Y se da a través de sus tres instrumentos, que vendría a ser tasa de interés, que vendría a ser encaje bancario y que vendría a ser las operaciones de mercado abierto. ¿Para qué? Para controlar la oferta monetaria, chicos. ¿No? No puede haber exceso de oferta monetaria en el país. Entonces, lo que hace esta política es estabilizar. Y finalmente tenemos la política cambiaria. Aquí está la balanza de pagos, están las exportaciones, importaciones, están también dentro de la balanza de cuenta corriente, el tema de servicios y otros que deben trabajar para que se pueda entender y ustedes puedan inmediatamente, si yo les pongo una situación, ¿qué pasaría o cuál es la definición de una política contractiva en una política fiscal? Ustedes tienen que explicar. ¿Ok? Les pongo un escenario. Pasa que es que no interviene el DCR en el tipo de cambio fiscal. Ustedes tenían que dar un análisis. ¿No? El dólar puede subir, ¿no? Se deprecia, se aprecia, dependiendo de lo que ustedes manejen. Para eso, ustedes tienen que tener claro cómo es que las políticas generan impacto. ¿Cómo generan impacto? Sabiendo eso, chicos, no van a tener problemas. Son pequeños casitos, son 8 casitos. Ustedes tienen que dar posición crítica y análisis. Hay uno que es de resolver números, que es de construir, pero los demás son solamente apreciación crítica, ¿no? Para que ustedes puedan dar. Ahora, es importante que ustedes expliquen, ¿ok? Expliquen la posición de lo que se les presenta como escenario y ustedes entienden que deben responder. Porque si no responden bien, también es otro. Tengo que entender qué cosa es lo que ustedes van a hacer. Ustedes tienen que entender cada política. Es simplemente que me demuestre, entiende cómo funcionan las políticas económicas. Nada más. Eso es lo que quiero que me demuestre. Y en una de las preguntas, en 2 preguntas, que ustedes hablen sobre el ingreso directo. No, lo demás es simplemente fácil. El examen lo pueden acabar en media hora, si es que tienen claro cómo funciona el ingreso directo. Porque no hay ningún ejercicio, simplemente hay que tener. Pero es pensamiento crítico. Si no está correctamente escrito, yo no voy a poder. Si no entiendo, yo no voy a poder apagar la respuesta. Entonces, tienen 90 minutos para poder ordenar ideas y plasmar exactamente qué es lo que el escenario se les presente y ustedes tienen que dar. ¿Ok, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Espero que les haya gustado el curso. Hoy día ya es el último día de clase. Ya el día jueves, el día final, ¿no? Dividimos el curso en 2 etapas, uno que era microeconomía y otro que es macroeconomía. Han podido ver las diferencias entre ambos, como es que el espectro de uno es micro, es pequeño, más que a diferencia de la macroeconomía que es más grande. Que la macroeconomía y la microeconomía son 2 ramas de la economía y nos sirve para poder entrar a tallar sobre actividad financiera y Estado o cuestión pública. Nada más. Chicos, espero que estudien y pueda haber resultados óptimos en el examen. ¿Ok? Bien, chicos. Entonces, como terminamos la clase, nos estamos viendo el día jueves y si es posible, en algún minuto más adelante. Listo, chicos. Gracias.
Hasta luego. Sí. Chao. Chao, cuídense, chicos, cuídense. Por favor, de verdad, no. Claro, no, es que sí, políticas más no, hay una para toque. Repito, cuídense. Chao, fíjate. Sí, por favor. Gracias.